Dice la palabra de Dios: hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en ¿qué? Sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Pero tenga la paciencia sobra completa para que seas perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y les será dada. El número 6, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrasada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor, ya que esa persona es de doble ánimo e inconstante en ¿qué? Todos sus caminos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú el que tome el control de todas las cosas. Háblanos en nuestra vida, en nuestro corazón, y que nuestro pensamiento siempre esté sujeto a tu obediencia. Gracias te damos. Háblanos. Necesitamos que tú seas el que nos hable, el que nos dé guianza, el que nos dé libertad, el que nos dé sabiduría para continuar en medio de la adversidad. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Si yo les preguntara a cada uno de ustedes pues, si está pasando alguna situación difícil, todos me van a decir algo que sí. Si cada quien se ahoga en su propio vaso, y cada quien se ahoga en su propia piscina o en su propio mar, como lo quiera ver y como lo quiera entender. Cada uno de nosotros estamos viviendo situaciones que a uno le duelen. Y a veces uno quisiera que otra persona pudiese entender lo que estoy viviendo o lo que estoy pasando, porque lo que yo vivo es muy fuerte, es muy difícil. Siempre pensamos de esa manera. Y pues desafortunadamente creo que no hay nadie que lo pueda entender, solamente usted que lo vive, o el que lo está viviendo es el que lo sufre. ¿Es cierto o no? Pero todo ese tipo de cosas que vivimos, dificultades, dolor, pruebas, circunstancias o algo que estemos pasando, viviendo en nuestra vida, tiene solución. ¿Sí sabía o no sabía? Ahora la pregunta es, ¿lo que está usted viviendo tiene solución? ¿Lo que usted está pasando tiene alguna solución? ¿Es fácil? No, obvio. Obvio no. Y cada uno de nosotros tenemos que entender algo y es bien importante entenderlo. Nosotros somos los que estamos viviendo, nosotros somos siendo los que estamos siendo probados, nosotros somos los que estamos viendo la dificultad o la adversidad, cada uno lo vive a su manera, a su forma, de acuerdo a su carácter. ¿Y para qué cree que tengamos que pasar todo este tipo de cosas? Para madurar. ¿Qué más? ¿Más qué? Más sabios, ¿qué más? Formar nuestro carácter, ¿qué más? Es necesario. ¿Es necesario? Sí. Para depender de Dios también. Ok, eso se llama, sí, también. ¿Qué otra? Falta una. Enseñarnos también, ¿qué más? O sea, todo lo que me dicen, sí. Hay dos cosas que se han dicho, falta una. Y lo acabamos de leer ahorita, o sea, viene dentro del versículo 3 también hay otra, que es más importante. Nuestra fe. Nuestra fe. O sea, lo que dijeron todo está correcto. Nuestro carácter, la fe, la dependencia de Dios, trabajar nuestra sabiduría, todo es un complemento. Y si ustedes se dan cuenta que son herramientas que nos sirven para poder ayudar a otros. Nada de lo que tú aprendas es tuyo, completamente. Así lo aprendes, lo vives, lo sufres. A veces hasta ya llega el punto en el que lo comienzas a disfrutar. Y no porque seas masoquista, sino dices tú, hay viendo un cambio, hay algo que está surgiendo y algo que te motiva a seguir adelante. No sé si me esté dando a entender, pero cuando llegamos al fondo, al piso, y no hay otro lugar más que voltear hacia arriba, entra lo más importante, nuestra dependencia de Dios. Y regreso a lo que yo les comentaba hace un momento, no hay quien te escuche, no hay quien comprenda tu dolor, no hay quien comprenda tu pensamiento y no hay quien sepa lo que estás sufriendo más que Dios. Así sea un charquito, yo creo que sea un vaso de agua o una piscina o el mar completo, no importa dónde estés, ese es el punto. El detalle aquí es que el único que puede ayudarte a salir en medio de esa adversidad, de las circunstancias difíciles, de la prueba de todo, es Dios. Pero para eso necesitas ejercitar tu fe.
¿Sí me explico? La fe es algo, dice, Pablo lo menciona, dice, ejercitaos en la fe. Y nosotros no sé si sea nuestra mentalidad de pueblo o nuestras ideas que a veces tenemos, pero por lo regular a nosotros no nos gusta sufrir, o no nos gusta, como decía Pablo, le decía a Timoteo, pasa penalidades como buen qué. No, como buen soldado. ¿Cuántos han ido a la guerra? Entonces no sabemos. ¿Sí me explico? O sea, y yo lo veo, ¿no? Hemos visto algunas películas de guerra, ¿no? Y de soldados y de las cosas que sufren, pero eso no se asemeja a la realidad de las cosas. Durante la guerra de Vietnam, los soldados estadounidenses sufrieron muchas penalidades porque no podían, fue una guerra perdida totalmente para los estadounidenses, en el sentido de que no podían atrapar a estas personas de allá, ¿de dónde dije? De los vietnamitas, porque eran muy, muy listos, conocían su tierra, conocían el lugar donde estaba, sabían pelear a su forma, no iban a pelear al mismo modo que otras. Cuando tú tratas de pelear las cosas a la misma forma como te están llegando, siempre vas a perder. Y Dios nos enseña a pelear, dice, debemos aprender a pelear o a luchar de una manera estratégica y sabia. Y tenemos que aprender a hacerlo. ¿Sí me explico? Cuando nos enfrascamos en una pelea con una persona con otra, cuando te pones al mismo nivel, siempre vas a salir perdiendo porque te estás metiendo en el territorio que él ya conoce, con el que él ya sabe cómo pelear las situaciones y las circunstancias. Pero cuando tú contraatacas de una manera diferente y cambias la ideología y cambias el ambiente de pelea y cambias las cuestiones, pues obviamente vas a tener una ventaja porque no vas a pelear al mismo nivel, vas a pelear desde otro punto. Y eso es lo que Dios nos enseña a través de la palabra. ¿Sí me explico? Cuando tú te enfrascas en una pelea frontal con alguien y es su territorio y es su forma de pelear, vas a perder. Entonces tenemos que ir a la palabra y buscar lo que decía la Escritura, sabiduría. El pasar las buenas penalidades como buen soldado de Jesucristo, obviamente no significa estar allá afuera y ahora vamos a entrenar para aprender supervivencia en el campo, y ahora vamos a entrenar para aprender supervivencia en la ciudad, y ahora vamos a entrenar para aprender a dejar de comer por una semana y vamos a vivir de agua. Y muchos de nosotros al tercer día dicen, no, madre, hasta ahí llegamos. Ese es el punto. Recordemos que los tiempos que los apóstoles vivieron después de Jesús fueron muy complicados. ¿Por qué? Porque estamos hablando, nosotros vemos la palabra al nivel de lo que estamos viviendo en nuestros días, ¿cierto o no? Lo han perseguido por ser cristiano. A ellos sí. Los estaban matando. Literal. Se los echaban a los leones, los apedreaban. Y la Biblia habla de algunos ejemplos de los primeros mártires que murieron, ¿no? Murieron apedreados. Pero ese es el punto. El punto es que ellos estaban viendo las circunstancias desde un punto de vista totalmente diferente al que vivimos nosotros. ¿Qué es lo que más puede sufrir nosotros? Nosotros estamos sufriendo situaciones de salud, probablemente, física, mental, problemas legales, probablemente, problemas de circunstancias familiares, problemas de otro tipo, de otra índole, y a veces nosotros nos complicamos, ¿cierto o no? Ellos estaban viviendo una situación totalmente diferente, estaban en riesgo no solo sus vidas, las de sus hijos. Primero mataban a los hijos y decían, renuncia a tu fe o mueren ellos, etc. Pueden ser muchas cuestiones. ¿Sí estamos? Entonces la Biblia se tiene que ir desenvolviendo bajo un tema y sobre una situación totalmente diferente y diferente a lo que estamos viviendo. Estamos en un punto donde podemos orar y clamar a Dios y donde Él nos fortalece, donde dice la misma Escritura, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. ¿Sí estamos? Pero ahí va ejercitando nuestro carácter. ¿Cómo desarrollamos el carácter? Alguien que me diga cuál es el resultado de carácter. La suma de qué es el resultado del carácter.
experiencias y cómo se afrontan. Experiencias y cómo se afrontan, falta una. Y el temperamento de cada uno es diferente. El temperamento de cada uno es algo que no va a cambiar, que va a permanecer ahí, pero las circunstancias es la otra parte, suma o resta, y esa es una combinación, y es lo que arroja el resultado del carácter, o nos afirma o nos tira. Ahora, el carácter viene definido en la personalidad de la persona, completamente. ¿Qué definimos como carácter? Es el resultado de lo que hablamos hace un momento, lo que era como les dije, el temperamento, más aparte de lo que dijo Jair, las circunstancias y las experiencias que vivimos cada día. O nos ayudan a ser más gritones o menos gritones, más tolerantes, menos tolerantes, más eufóricos, menos eufóricos, más expresivos, menos expresivos, etcétera. Muchos rasgos, muchos, demasiados. Pero el punto aquí es que nuestro carácter no va definido a las circunstancias, nuestro carácter debe ir ligado al carácter principal, que es de Jesús. ¿Sí me explico? O sea, no voy a desarrollar un carácter como el de mi jefe o como el de mi mamá o como el de mi papá. Yo de una vez conociendo la palabra voy a tratar de desarrollar el carácter. Y el carácter del cristiano está definido por lo que vimos el mes pasado o hace un mes y medio, durante un mes y medio, que fue el fruto del Espíritu Santo. Nos enseña a amar, y todo es una decisión. Si usted se da cuenta, el fruto del Espíritu Santo es una decisión que tenemos que tomar todos los días de nuestra vida, todos los días. Decidimos amar o no amar. Decidimos gozarnos en medio de la adversidad o decidimos llorar. También es válido. Decidimos enfrentar las cosas con paciencia, a pesar de que a veces quiero correr, sé que tengo que ir paso a paso, y a veces parece que el paso es muy corto y ese es despacio y las cosas vamos, pero es una decisión, decido esperar. Todo, si ustedes se dan cuenta, el fruto del Espíritu Santo, todo es una decisión. No es algo que sienta. No es algo que experimente emocionalmente, completamente. ¿Sí me explico? ¿Sí me estoy dando a entender? Porque sí, si lo vemos como algo que tengo que sentir para hacerlo, ya, hasta ahí llegué. Es que no siento. Es que no creo. ¿Sí me explico? Decido amar a alguien, porque la misma escritura me lleva a amar a alguien. Y esa es mi lucha. No puedo amarlo porque es malo, es diferente, es esto, es aquello. ¿Sí me explico? Decides gozarte en medio de la adversidad, sin importar las situaciones que vives. Me estoy gozando, estoy aprendiendo. Decido estar en paz en medio de tantas cosas que veo. Decido entrar en esa forma de paciencia. Decido ser manso cuando me puedo bien pelear y sé defenderme y sé hacer tantas cosas. Decido buscar la paz. ¿Sí me explico? O sea, ese es el punto que quiero que lleguemos y podamos entender en este día, y eso es algo que podamos entenderlo en este punto, y es tan interesante decir, ¿sabes qué? Decido estar en paz sin importar lo que... Así sé que se caiga el mundo, que se tenga que caer, que se caiga. Decido gozarme porque sé que a pesar de todas las circunstancias, estoy en paz. Sé que al final del día y al final del tiempo siempre Dios va a estar ahí presente. Y sé que Dios está ahí. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me estoy dando a entender? Y así con cada uno de esos elementos, eso es lo que va a llevar en práctica y el resultado de un mejor carácter, de una mejor reacción ante las circunstancias, de una mejor visión de lo que tengo que seguir haciendo o que tengo que hacer en un futuro. Y esa parte del carácter nos ayudará a definir lo que vamos a hacer. ¿Sí me explico? Es totalmente diferente. Porque si estamos esperando, Dios, transforma, ya te dio los elementos, te los explica una y otra vez a través de la Escritura, te dices, pide sabiduría, pídele a Dios, pero sé sabio para responder. Dice, gozaos cuando haya tribulación, cuando estemos bajo prueba, porque estamos siendo probados. Y le dices, gracias Señor, porque al final del día sigo vivo, puedo cambiar, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, puedo hacer muchas cosas. Platicando con el apóstol Max esta semana pasada, le detectaron cáncer en el páncreas, un tumor.
Y él nos explicaba y nos decía, yo no me recuerdo, dice Angie que son 3. Una de las batallas que elegimos, pero hay batallas que nos toca lidiar con ellas. ¿Sí me explico? Pero de las dos recurrimos y obtenemos algo. Hay aquellas luchas que nos toca pelear porque pues ya son de nosotros, son mías, y dices, son mías, pero hay unas que no las elijo yo, dice Dios, estás preparado, puedes entrarle, éntrale. ¿Sí me explico? Y lo que estamos viviendo, y tal vez decimos, pero ¿qué quieres con esto? ¿Qué está pasando con esto? Hay cosas que parece que nos eligen a nosotros. Y nos toca vivirlas, afrontarlas, pero ahí va Dios delante de nosotros. Pero hay cosas como decir, la lucha de poder perdonar, la lucha de decir, bueno, hoy qué voy a comer, qué va a pasar esto, qué va a pasar, lo decido yo y cambia la situación. Lo que yo les decía, es la parte del fruto del Espíritu Santo. Yo decido caminar bajo esa línea y esa es mi decisión. ¿Sí me estoy dando a entender? Muy bien. Romanos 5, 3 y 4, vamos a ver ahí. Dice la palabra de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce. ¿Qué produce? No, ese ya la cambiaste. 5.3, Romanos 5.3. Paciencia. Y la paciencia también la tenemos que caminar. Tenemos que decidir meterle freno a veces y decir, ¿sabes qué? Frénale un poquito, vamos a ver hacia dónde nos va a indicar Dios, hacia dónde vamos. La paciencia es eso, a veces aprender a esperar un poco y decir, bueno, si la tribulación produce paciencia y nosotros en la tribulación, ¿qué hacemos? Por lo regular, cuando hay una tormenta, ¿qué es lo primero que haces? ¿Cuál es la primera reacción? A correr. Y resulta que echas a correr y a un lado está un tejado, ¿no? Ese es el punto. Entonces, si las situaciones que están a tu alrededor te producen inquietud, vamos a ir tomando malas decisiones. Vamos a ir tomando decisiones que muy lejos de producir paciencia, van a producir estrés. Y Dios no nos llama a producir estrés, nos llama a producir. Entonces, ¿sabes qué? Llega la tribulación. A ver, espérate, vamos a decidir correcto, a ver qué pasa. Esperamos. Tenemos que ir acá, vamos para allá. Tenemos que ir, ok, vamos a ir paso a paso. Pero es que ya me dijeron que con esto, por ejemplo, Isaac lo lleva, todas las veces que tiene Isaac cita con la psiquiatra saca un frasco de tabletas y se tiene que darle el frasco de tabletas. Cada vez desde los 3 años que estuvo en atención con el Paido, decía, tabletas. La única que me dijo que no fue la primera Paido ahí en Puebla, la que estaba en el universitario, decía, no lo medique, con terapias va a salir el niño. Y aunque le digan que es milagroso, casi mágico, no lo tome, entras en el proceso. ¿Sí me explico? Y yo sé que ellos lo están teniendo en sus pies y ya van tomando forma. Y dicen, no, pues si lo lleva a otro médico, el médico le va a echar el cuchillo y en 15 minutos se lo va a arreglar. Vamos allá, aunque gastemos. Y son las cosas que a veces pensamos, ¿no? Tan rápido. Y a Fer le dijeron lo mismo. También a Raque, ¿no? ¿Sabe qué? Échele medicamento y lo que terapia de 10 años, en 3 meses usted lo va a lograr. Y eso no es cierto. Entonces llega Isaac, ¿qué día fue? No me acuerdo, fue miércoles o jueves de la semana, o ya llega con miércoles, martes, miércoles, yo llegué allá con ellos y ya todo, entran, sale, y salió primero Isaac, le digo, ¿qué necesitaba tu mamá? ¿Por qué saliste primero tú? Ya llegamos y ya sale Angie, salió muy contenta, dice, ¿qué pasó? Dice, pues es que llega Isaac, entra y le dice, hola persona, y ya como que la carta dice, hola doctora. Entonces él comienza a interactuar, algo que no había hecho en mucho tiempo, lo hace.
Y la doctora le dice, bueno, yo no veo la necesidad de que usted esté viniendo cada cierto tiempo, dice, vamos a prolongarlo, vamos a hacer más largo. Y luego si no lo estamos medicando y está saliendo, adelante, dele. Pero el proceso es ese, o sea, ¿sabes qué es terapia? Y tú ves que la terapia es como, ¿cuántos han querido llenar un vaso a puras gotas? Y más si lo está viendo, no avanza. Pero usted deje una gotera en la regadera y regrese a la media hora, ya se llenó, esta fuga va a terminar con el agua de Querétaro. ¿Sí me explico? El punto es que nos enfocamos demasiado en el problema que estamos teniendo, no en el avance que estamos llevando. Probablemente el avance sea muy despacio, pero ese es el punto, esa es la clave de la prueba. La prueba es esa parte, la gota. Que a veces parece una gota, pero después de cierto tiempo usted se va a dar cuenta que el balde ya se llenó. ¿Por qué? Porque no se enfoca en lo que tiene que hacer usted, se está enfocando en el que cuándo o hasta cuándo. ¿Sí me explico? Ya que le dice, no, pues ¿sabe qué? Pues a tal edad el niño va a progresar, yo no le veo necesidad, el niño va a estar bien en un futuro, en tanto tiempo, y dices tú, bueno, todavía faltan 3 años, dice, bueno, si eso me lo hubieran dicho cuando era al principio, y dice, pues es que falta demasiado, pero ya llegaron las gotas, ¿no? O sea, ya llenó el vaso, ya llenó el lugar, entonces son las cosas que yo te digo, o sea, sí entramos en desesperación, obvio. Pregúntame cuando regreso de trabajar y veo la fila de carros así grande, ¿cuándo? No sé. Pero siempre hay una forma que el tráfico fluye, entonces tienes que entrar. Si desesperas vas a cometer un error. Y ese error, lejos de poderte dejar avanzar, vas a entorpecer el avance, te vas a detener. ¿Sí me explico? Esa es parte de la prueba. Y esa parte de paciencia produce un carácter diferente. Y dices, estoy en paz. Porque cuando estás en paz, las cosas cambian, tu entorno cambia. ¿Sí me estoy dando a entender? Esa es la clave del asunto. Y nuestra fe, decir, Señor, yo sé que en un momento, en algún tiempo, tú lo vas a hacer. ¿Cuándo? No lo sé. Está en tus manos. ¿Sí me explico? Avanzas. A mí me sorprenden ellos. Tienen esa paciencia de poderle sacar las flemas al pequeño. Yo me desespero. Si estamos ahí, está, y lo forja, y el forjar el carácter no significa, la forja, bueno, Emanuel está en Forjas, ¿sí estás en Forjas? ¿En cuál? Pues sí, Y ya sabes cómo hacen cómo moldean las piezas, ¿no? Las calientas y les baja una prensa gigante de quién sabe qué tantas toneladas y ya la formó. Pero entras por calor y presión. Y el Señor sí nos mete por el fuego, nos mete un poco de presión, pero ahí vamos. Y ese es el punto, y eso es lo que nos enseña otra vez. El forjar el carácter es eso, para estar templados, porque las piezas que salen deben estar templadas para que no se quiebren y tengan una dureza clave en el asunto y en lo que van a funcionar. Entras por fuego, después dice, ya fue mucho fuego, ahora te vamos a enfriar un poquito porque... Y así entramos y entramos, salimos y entramos. Y a veces sí nos prensa para moldearnos a la forma y a la forma de que Dios quiere. Nuestra fe es importante y clave en esto, sí. ¿Por qué? Porque sin esa parte, sin la fe, va a ser muy complicado que permanezcamos. Sin fe no vamos a permanecer, sin fe no. ¿Recuerdan ese cuadro cuando estaban los apóstoles en la barca? Y los mandó Jesús que se subieran, pero Jesús no se subió y estaba la barca que casi se anegaba, ¿no? Se llenaba de agua y Jesús aparece caminando en medio de la tormenta y le dice Pedro, pues échame la mano, creo que ya está más tranquilo porque pues veo que no te estresas, ¿no? Y le dice, pues baja, camina, aprende a caminar en medio de la adversidad, en medio de la tormenta. ¿Y qué le faltó a Pedro? Y aún así Jesús lo rescató, lo sacó del agua y le dice, hombre de poca fe, ya te habías bajado. Ya venías en camino y al final te dio miedo, tuviste miedo, dudaste, quitaste la vista, viste más grandes las olas, viste más
Complicaciones, ¿qué pasó? Y eso nos pasa. ¿Sí estamos ahí? ¿Qué dice de primera carta de Pedro, lo 1:7? Vamos ahí. Sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en la alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hay unas como unos recipientes que llaman crisoles y el crisol se calienta, no se funde. Y se llega a calentar a tal grado que lo que está internamente en el crisol o lo que está en el crisol se funde primero. Entonces, cuando todo el metal está fundido, lo primero que sale a la superficie es toda la impureza. Toda la impureza, y la impureza tiene que ser retirada. Por eso cuando nosotros estamos bajo presión, lo primero que aflora son nuestras malas acciones, son nuestras malas actitudes, porque están bajo presión. Y cuando te das cuenta que afloró lo peor de ti, ¿qué haces? La limpias. Es la clave de la vida cristiana. No que no lo saques, sino que te des cuenta de las impurezas que estás teniendo y limpiarlas. Esa es la diferencia. Que aprendamos de los momentos que son difíciles o adversos y decir, ¿sabes qué? Salió lo peor de mí, perdóname. Perdóname. Salió aquello de mí que no quería que saliera, pero salió porque a veces sale. Y sale porque estás en el fuego, estás en medio de la circunstancia adversa, estás en medio de las circunstancias que están permitiendo que aquellas impurezas que están en medio de ti o en ti, sean limpiadas y lleven esa limpieza. No es que te descarte Dios, te está limpiando. Te está llevando en ese proceso que necesitas ser limpio. ¿Estamos? ¿Se ve la diferencia o no? Eso es lo que tenemos que aprender. ¿Ya estamos? Ahora, Santiago 4:3. Creo que sí es 4, si no es 4 es 1. El que escribió este fui yo y no lo entiendo. Ok, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencias. Es 1:3. Entonces, produce paciencia. Ahora, segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 12, versículo 9. Segunda, 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahí va. Entonces, ¿cómo reposa el poder de Cristo en nuestras debilidades? Hay veces que ya no podemos y tenemos que aprender a dejarle todo a quién. A dejarle lo que no podemos hacer a Dios. No podemos cambiar las circunstancias que vivimos. No podemos cambiar el clima, aunque está precioso ahorita. ¿Sí estamos? No podemos cambiar el entorno, no puedes cambiar la forma de ser de alguien o de una situación o de lo que estás viviendo, pero sí puedes cambiar la forma en la que estás viendo las cosas. Y por último, la disciplina es algo formativo. La disciplina es algo formativo. Y eso es algo que no voy a hablar mucho en esto porque nos toca la siguiente semana, pero sí es algo que tenemos que aprender a trabajar. ¿Estamos ahí? Entonces, algo que sí tenemos que hacer es que cuando estemos en medio del fuego, denos cuenta que sale. Va a salir la impureza, siempre va a salir. ¿Cuántas veces se probaba la plata? ¿Ah? 7 veces. Dice pastor, yo como 20, no sigue saliendo. Eso es una realidad también. No, si somos, pero muy sucia todavía. Oh, 23, déjeme ver, 23:10. Fíjense lo que dice Job. 23 dice, mas él conoce mi camino, si me pruebo saldré como el oro. Imagínense decir esas palabras. Ahora vamos al Salmo 17:3.
Alguien que lo lea. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba, y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Ok, vamos a leer en otra persona. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada malo hallaste. He resuelto que mi boca no cometa delito. Nuevamente es otra decisión que se toma. ¿Sí me explico? Es algo que yo decido no hacer. Pero hay algo bien interesante. Tú has probado mi corazón de noche. Al final de que ya transcurrió un tiempo durante el día. Desde la mañana, desde que te levantaste hasta que te vas a acostar y que tú puedas decir esa parte. Nada malo encontraste hoy. Y caramba, ¿no? Pues después de que ese análisis dice hace 15 minutos, creo que la acabo de regar. Y son las cosas que se siente intenso y se siente muy padre, ¿no? Cuando vas a Dios y dices, ¿qué te digo? Gracias porque a pesar de cómo soy, me sigues amando, no me has dejado. Porque para expresar estas palabras, nada malo encontraste, dices tú, es un proceso. Y ese proceso nos tiene que llevar a eso. Todos los días de nuestra vida, siempre. Habrá veces que digas, como el cangrejo, ya di tres hacia atrás, tengo que dar 7 hacia adelante, ¿no? 139:23, igual. Esto es algo que debemos enfrentarnos todos los días. Siempre, dice la Escritura, dice, examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Eso es algo a lo que debíamos de estar siempre dispuestos, diario, todos los días, todas las noches en nuestra vida, y decir, Señor, pruébame, esto es ser probado, prueba mi corazón, dime qué hay en mi corazón, dime qué hay que transformar, dime qué hay que cambiar, muéveme, muéstrame, necesito saber qué sale de mí. Para eso es la adversidad, para eso es la prueba. Ese es el fin. Purificarnos, limpiarnos, que nuestra fe incremente y que nuestra dependencia de Dios sea perfecta. ¿Ya estamos? Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por este tiempo.